muchas de las cosas que aprendí me permitieron sanar mucho de mi historia. Entonces ya la doctora no era la misma. ¿Será que si es por aquí? ¿Será que cómo introduzco esto? ¿Será que cómo me lanzo algo distinto? Fue con mi diagnóstico de cáncer de mama en julio del 22. Mis dos hijos, cada uno en su momento me han dicho: mami, uno no se imagina que a uno los papás en algún momento le pueden faltar. O sea, eso no nos pasaba a nosotros por la cabeza. Los dos con cáncer en 6 meses, vos como hijo sentís esa parte de que mis papás no van a estar para siempre. Entonces creo que el gran regalo ha sido vivir. Eso es 180 Podcast con Gabriela Benevid. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más. Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más. Empezamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 Podcast. Les saluda Gabriela Benevid y estoy por acá muy emocionada de poderles compartir un episodio más. ¿Quién diría que estaría aquí sentada con la doctora Paula Andrea Arce? Gracias, doctora, por estar aquí. La doctora Paula Andrea, ella es médica diabetóloga, propietaria de Centro de Vida Sana y asesora integral en el tema de la salud. También nos da acompañamiento en el tema médico y nutricional. Y una de las personas que ha escuchado más de nuestros episodios. Yo emocionada cuando me contás de todo. ¿Cómo estás? Muy bien, Gaby, contentísima porque, bueno, yo te vi la primera vez el año pasado dando tu conferencia, que después con los podcasts me di cuenta que era tu primer conferencia en Wido. Sí. El año pasado, no, el año antepasado, ¿no? El 2022. El 2022. Y después di con tus podcasts y yo tengo una rutina de hacer ejercicio donde mientras hago ejercicio voy oyendo podcasts que realmente me dejen algo. Y me encontré con 180 podcasts y creo que y ahí te chateaba. Sí. Y te decía, me encanta, sobre todo porque pues eran personas que algunas las conocía, algunas otras no, pero siempre con testimonios de vida y como el poderte conectar como humano con otros humanos que están igual aquí en Nicaragua, que cuentan de su historia, de cómo salen adelante. Entonces siempre teníamos ese contacto y después pues me encanta estar ahorita yo aquí de turno sentada contigo platicando, así que mil gracias por la invitación. Es un honor para nosotros poder compartir. Yo te decía anteriormente, es que se hace un clic con el invitado, o sea, yo lo siento y también es como que Dios al final ordena todas las cosas y se vienen dando y ya como sabes, es un espacio en el que se comparte un contenido con propósito y creo que por eso estamos aquí hoy y creo que cada persona tiene una historia de vida increíble. A ver, te voy a preguntar, ¿ya escuchaste la pasada? Me falta. Me estás debiendo. Estoy atrasada con el último que además dije, primero episodio 2024 y arrancamos con hombre en el podcast. Sí. Entonces lo tengo pendiente. Normalmente tus podcasts los oigo el sábado, que es un día que no entreno, sino que salgo a caminar. Entonces mis caminatas son como de 1 hora, 1:15, 1:20. Entonces el tiempo perfecto para oírme el podcast completo. Así que ya tengo listo el de este sábado para escucharlo. Me encanta, de verdad que sí. Me encanta además que, como dices tú, es un contenido con propósito, es un contenido como muy humano. Y me parece que los humanos nos relacionamos y nos conectamos con los humanos desde sus historias de vida, ¿no? Exacto, desde sus experiencias. Porque pues el otro le puede estar pasando lo que yo estoy viviendo. Y hay muchas cosas que me hacen clic de lo que yo escucho. Así que me encanta tu podcast
con propósito, así Sí, que adelante y aquí nuevamente mil estamos. gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y la gente, bueno, yo no lo sabía, recientemente lo supe, pero, y las personas que te van a conocer en este podcast ya lo van a saber, pero es que vos no sos nicaragüense, vos sos colombiana. Yo soy colombiana, nací en Cali, acabo de cumplir, en noviembre cumplí mis 50 años. Llevo viviendo 25 años aquí en Nicaragua. La Me mitad de tu casé el vida. 21 de noviembre del 98. Me fui de luna de miel y viniendo de luna de miel aterrizamos aquí en Nicaragua. O sea que conociste a tu esposo en Colombia. Conocí a mi esposo en Colombia. Mi esposo llegó a estudiar medicina interna en el hospital en donde yo estaba estudiando medicina. Entonces, pues es una historia bastante divertida y te la cuento porque esta historia fue el brindis que mi papá hizo el día que yo me casé. Y te pones a ver en retrospectiva y decís lo que son las cosas de la vida. Cuando vos estudias medicina, los primeros semestres comes libro en la facultad y no te echas ni una idita al hospital, ni a tomar una presión arterial, ni una temperatura, sino que es como lo que le dicen los años de básicas. Entonces comes mucho libro y yo estaba entrando al hospital a comenzar mis rotaciones ya, que comenzás a ver medicina interna, pediatría, ginecología y todas como ya la acción de la medicina. Yo comencé por medicina interna mi primer rotación y el primer día pues mis papás me salieron a despedir como cuando vos despachás a un niño chiquito para el colegio que le toman la foto con la lonchera, con el uniforme. Entonces fue así, pues no, pues Paula se va el primer día para el hospital. Entonces yo estoy llegando en la tarde y veo a mi mami que me está esperando y me dice, amor, ¿cómo te fue? Yo iba con mi gabacha, con mi equipo de órganos, con mi fonendo, todos los juguetes el primer día. Entonces llega mi mamá y me dice, amor, ¿y cómo te fue el primer día en tu en el hospital? Y le digo yo, mami, entró un nicaragüense a cardiología que es un bizcocho. Este día habíamos comenzado a estar en medicina interna. Te separan en grupos, te presentan a los doctores que van a estar a cargo tuyo y pues la verdad que mi marido es súper guapo. En Colombia los bizcochos son los guapos, o sea, son los churros, son los guapetones. Y a mí me encantó y fue lo primero que yo le dije a mi mamá, mamá, entró un bizcocho a cardiología, porque comenzó a rotar por cardiología al hospital. Entonces mis papás decían, llevábamos 3 años esperando a que entraras al hospital y cuando llegaste al hospital no fueron ni los pacientes, ni el hospital, ni los profesores, sino que fue el bizcocho. Bueno, ya a los meses nos hicimos novios. Estuvimos siendo novios unos 4 años prácticamente mientras estuvimos estudiando ahí. Y después ya cuando comenzamos a hablar de boda, él fue muy claro conmigo. Mi esposo me lleva 8 años, entonces me dice, pues mira, yo ya tengo 32 años, vos tenés 24, yo sí me quiero casar con vos. Tenemos una relación súper linda, pero pues hay algo que es importante y es que yo regreso a Nicaragua. Mi vida está en Nicaragua. En la época de los 80, ellos estuvieron en México en toda esa época, pero él regresa después de estudiar y de formarse en México a trabajar aquí como en el 90, 91. Y de aquí es de donde, por cosas de la vida, también termina estudiando y buscando opciones para estudiar en Colombia. Y por cosas de la vida termina estudiando en Cali porque él inicialmente iba para Bogotá, pero las entradas eran muy tarde y decidió con un conecte que tenía buscar oportunidad en Cali. Se le abrió la oportunidad en Cali, en el hospital, en donde mi universidad hacía prácticas también. Entonces ahí fue el encuentro, pero él fue muy claro y me dijo, pues llevamos un montón de tiempo, pero pues yo regreso a Nicaragua. Entonces, si vos querés casarte conmigo, la opción de hacer vida es en Nicaragua. Y me acuerdo que eso fue como un año antes de casarnos. Y le dije yo, pues yo sí me quiero casar con vos, pero yo quiero ir a conocer. Entonces, un año antes, nos vinimos en diciembre del 97
y vieras que bien bonito porque él me decía, mira, Managua no es como Cali, es mucho más chiquito, no hay tantas construcciones bonitas, pues no te vas a imaginar que es una calle, que es como una ciudad muy grande, pues el aeropuerto tampoco es tan bonito, ni hay centros comerciales bonitos, entonces como actualizándome un poquito. Sí. Pero fíjate que yo vine en esas vacaciones, pasé aquí Navidad, fin de año. Lo típico que llevan a hacer a alguien que viene por primera vez a Nicaragua, el volcán Masaya, las isletas, San Juan del Sur. Pero hubo algo que a mí me encantó de Nicaragua y fue la gente. La familia. La familia de mi esposo me recibió súper bien en términos generales. Es una familia muy grande. Me encantaron las reuniones grandotas de un montón de Típico familia, aquí, sí. Con el montón de niños que juegan, que se les hace la piñata. Esa parte a mí me pareció muy bonita, ¿no? Como en Nicaragua, en las reuniones familiares hay como algo central y es qué van a hacer los niños, las piñatas de los niños, los juegos de los niños, o sea, como que es algo bien importante. Y a mí me encantó mi familia no es así como de molote tan grande. Además que yo soy en la familia de mi mamá, que era con los que teníamos de pronto un poco más vínculo, e igual en la de mi papá, mi mamá y mi papá eran los menores de sus familias, entonces yo era de las nietas y de las sobrinas menores, entonces siempre era como que los grandes estaban ya en plan de adolescentes y yo todavía estaba como muy chiquita, entonces no tenía como esa vivencia que tuve ese primer diciembre acá. Y la verdad que Nicaragua a mí me encantó. Y entonces te dijiste que le dije, sí, yo me vengo a vivir aquí, o sea, independientemente de que... O sea, ¿te pesó más lo que sentías en el ambiente que una construcción, que una ciudad más desarrollada, etcétera? Que un centro comercial, no, me encantó la cercanía al mar, me encantó la tranquilidad, ¿ok? Yo venía, estás hablando que esto era 90 y pico, en Colombia las cosas en términos de seguridad estaban un poco complejas. Es un país difícil en términos de seguridad. Yo viví en una de las ciudades donde tocó como la parte pesada de la guerra de los carteles del narcotráfico entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín. Entonces, recordás como, por ejemplo, las salidas en las noches eran con mucha precaución porque podían cerrar una discoteca y hacer como un secuestro de la discoteca y como chavala te quedabas adentro y estabas expuesta a cualquier tipo de abuso, de situación compleja. Siempre en los términos de seguridad eran como difícil, de robos, de secuestros, de atracos, de una bomba de aquí para allá, otra bomba de allá para acá. Entonces creces como en ese ambiente y yo llego aquí y yo no siento eso. Claro. No, es el día de hoy, Gaby, 25 años después, y yo no me siento insegura en la mayor parte de los semáforos por donde uno circula. Sí. Ahora, como decimos en Colombia, tampoco es que vamos a dar papaya de que nos vamos a exponer en un lugar que de pronto no es tan seguro en altas horas de la noche, vos manejando sola, pero en términos generales, yo llego a Colombia y yo sé que esto que tú me ves aquí puesto hoy, no se me ocurre irme a Colombia con esto puesto, me explico, o sea, yo tengo como mi set de cosas con los que voy a Colombia, para no dar papaya y no exponerte a tener una experiencia maluca, porque es un país que en términos de seguridad no me siento tan tranquila como me siento aquí al día de hoy. Entonces le aposté a Nicaragua, nos vinimos a vivir en el 98 aquí y desde ahí estamos aquí, o sea, tenemos nuestros 2 hijos nicas, nacieron aquí. Nuestras profesiones arrancaron acá. Yo le decía a Álvaro, ¿por qué le anotamos a irnos a Nicaragua? Y me dice, porque es que en Nicaragua hay muchas oportunidades. O sea, cuando tenés una muy buena formación y trabajas fuerte y tenés una intención en tu trabajo y querés hacerlo diferente,
nos va a ir bien. Además que el trabajo como médicos es un trabajo que en otros países puede comprometer mucho la calidad de vida, y aquí sigue siendo un trabajo que, por más pesado que sea, por lo menos a mí me dio, por ejemplo, la oportunidad de poder estar con mis hijos, o sea, tener mi consultorio. Siempre trabajaba en el área privada, pero poderme dar los 3 meses de cuando ellos nacieron para quedarme en casa, poder tener un horario que cuando estaban en el colegio pequeños yo trabajaba mientras ellos estaban en el colegio, pero en las tardes me ponía el disfraz de chofer y entonces estaba con ellos haciendo tareas o llevándolos a las piñatas o llevándolos al doctor. Pero pude, siendo médica, poder estar cerca de ellos con la opción de tipo de ejecución profesional que decidí tener. Entonces, la verdad que ha sido súper gratificante, y pues bueno, en 50 años ya tengo la mitad aquí y la mitad en Colombia, así Sí, qué que ya te bonito. cuento que muy agradecida y muy contenta, y pues siguiendo, o sea, apostándole a Nicaragua, pues porque es donde he hecho mi vida, ¿no? Claro, y es donde te has sentido muy bien. Sí. ¿Cómo entonces, cómo vos, sabiendo que no sos realmente de este lugar, cómo empezás a abrirte camino en el área de la medicina, o sea, y en la parte privada, sabiendo que no te conoce nadie, que tu familia no está aquí, que no hay amigos, que, o sea, cómo empezás? Gaby, los primeros 2 años fueron años difíciles. Nosotros recién llegamos, yo tenía que convalidar mi título médico, tenía que ver cómo iba a sacar mi licencia médica acá. Comencé a trabajar en un dispensario que quedaba en el Güembes con un oftalmólogo que dimos con él, y él estaba necesitando a alguien que le ayudara a controlar a sus pacientes diabéticos, porque como oftalmólogo lo que veía era retinopatía diabética. Entonces él los operaba, les hacía su láser, pero siempre el pegón era: no resuelvo nada si esta gente no se controla la diabetes. Entonces yo necesito como que alguien me dé la mano controlando a estos pacientes. Yo le dije: pues mira, a mí todavía no me han salido los papeles, pero si quieres yo me vengo a trabajar aquí con vos. Y con el doctor me fui a este dispensario a atender de forma gratuita a estos pacientes, y fue una experiencia súper bonita. Entonces comenzás a conocer un poco la cultura de los pacientes. Son pacientes diabéticos que siempre terminas preguntando: bueno, ¿y usted qué come? Entonces aparece el gallo pinto, aparece la tortilla. Ya con mi esposo y viviendo, porque inicialmente llegamos a vivir a la casa de mis suegros, entonces como que comenzás a conocer un poquito de ciertas cosas que no entendían. Tengo anécdotas, por ejemplo, el día que mi suegra dice: no, hoy vamos a comer salpicón con arroz, frijolitos y empanadas de maduro. Y yo decía: salpicón con arroz, frijolitos y empanadas de maduro. Para nosotros en Colombia el salpicón es la ensalada de frutas. O sea, vos te vas a comer una ensalada de frutas y vos pedís: regáleme un salpicón. Pero ella me hablaba de salpicón y era la carne. Entonces, como aprender a qué es esto del bastimento, cómo se llama la comida, cómo es la cultura de la gente para comer. El gallo pinto me encantó desde que llegué. Para mí eran muy nuevas todo lo que eran las tortillas, las enchiladitas, porque en Colombia comemos más arepas, pero y yo soy de una zona donde se come plátano, papa, mucho arroz, pero la cultura de el frijol en todos los almuerzos o el gallo pinto no era tan frecuente. Entonces con estos pacientes era como comenzar a conocer también un poquito de la cultura y comenzar a montar en esa película. Yo te soy sincera. Si la reencarnación existe, yo en algún momento tuve que haber tenido una vinculación grande aquí, porque yo siempre me sentí en Nicaragua como pez en el agua. La verdad que yo no recuerdo de haber llorado añorando regresar a Colombia, y sabiendo que mis papás estaban allá. Mi mamá fue como... Yo siempre digo que fue como mi fan número 1, porque me acuerdo que cuando ella se la debió haber olfateado, de haber dicho: esto ya están hablando como de matrimonio o cualquier cosa, porque un día entró a mi cuarto y se sentó en la cama y me dijo: quiero decirte algo.
Álvaro es un hombre que no te lo vas a encontrar a la vuelta del camino. Tu papá y yo, mi hermano ya se había ido a vivir a Estados Unidos, somos los únicos dos. Yo soy la mayor y mi hermano ya como un par de años antes se había ido a vivir a los Estados Unidos. Y ella me dijo, nosotros, tu papá y yo ya hicimos nuestra vida, tomamos nuestras decisiones. No te vas a encontrar una pareja como la que tienes. No penses ni en un minuto en nosotros, pensá en tu vida y volá. Y es el sol de hoy que cuando ando yo aquí con la cosita de que, ay, ya mi hija se fue para la universidad y se queda afuera, nada más me acuerdo de mi mamá. O sea, mi mamá fue ¡Qué la que valor! me permitió volar. Sí. Y yo no he oído de mis papis ni... ¿Y por qué te fuiste? Y habernos quedado nosotros aquí solos. Y no, más bien siempre como con mucho orgullo de habernos visto a mi hermano y a mí hacer vida y ser exitosos en un país que no es el nuestro, ¿no? Claro. Entonces, esa es la historia con mi mami, que ella fue como una de las alentadoras, y te cuento que aman Nicaragua, a mis papás les encanta Nicaragua, yo no puedo llegar allá sin llevar nacatamales, ellos vienen acá y mi papá muere por el gallo pinto, le encanta, entonces como muy bonita esa parte de la integración de las dos culturas. Y lo que es la vida, ahorita mi hija regresa a vivir a Colombia. A estudiar a Colombia. Entonces dice uno cómo son los tejidos de la vida, de ¿no? La vida. O sea, llego yo acá y finalmente ella tiene una opción de regresar. Sí. Y de regresar como una chica que nace en Nicaragua, pero que sigue llevando un pedacito de Colombia en el corazón, y que la gastronomía y cosas de Colombia le encantan, y ahorita vive allá. Y pues bueno, ahí vamos haciendo como los caminos todos, pero siempre teniendo en cuenta como esa base. Ahorita que regresaba ella de vacaciones, yo la veía y decía, qué maravilla, ella manda su lista de antojos, ¿no? Entonces ella manda... Mamá, ahorita en vacaciones que vaya, por favor, indio viejo, sopa de tal, buñuelos. Y digo yo, qué rico, porque es venir acá, está en Colombia, pisando su otra patria, pero viene y toca polvo a tierra, y es su familia, es su casa, es su Nicaragua. Entonces me parece súper lindo esa parte de que tus hijos crezcan como con las dos culturas. Con las dos culturas, ¿no? Muy bonito, sí. Muy bonito. ¿Y cómo bueno, cuando empezaste esta carrera de la medicina como diabetóloga, estás aquí, estás abriéndote camino, estás conociendo al paciente, estás conociendo su cultura, obviamente vas integrándote poco a poco y practicar y conocer y crecer en el área profesional. Pero tiene que haber, siempre en la vida hay como un antes y un después, específicamente en las profesiones, cuando ya en tu vida en general te dedicaste a ella. Hay gente que ha venido hay personas que nos han compartido su historia que se dedicaban a una cosa y luego por temas de la vida encontraron su propósito con otra cosa y cambiaron el rumbo, y es como que la mirada les brilla más y se sienten realizados. En tu caso has venido trabajando esta carrera como médica diabetóloga, pero llega un punto en el que vos como que le encontrás más sentido, más pasión, más profundidad a lo que estás haciendo y como que lo desarrollas de una manera diferente. ¿Hubo en algún punto de la carrera acá desarrollándola en Nicaragua que vos dijiste, wow, entonces ahora esto lo tengo que trabajar con esto, y como que trabajas como con más pasión porque descubriste otras cosas que podés integrar? Fíjate que yo creo que hay 3 momentos. Comienzo a trabajar como diabetóloga, y el manejo del paciente con enfermedad metabólica implica cambios en el estilo de vida. Yo puedo tener a una persona con diabetes, lo puedo tener con los mejores medicamentos del mundo y todo lo que tú quieras, pero si la persona no modifica su forma de alimentarse, su actividad física, su control no va a ser adecuado. Entonces siempre terminas y caes hay que trabajar la parte del estilo de vida. Han sido 3 momentos. Una primer paciente que me la llevan a mí
para que la vea como diabetóloga, pero la señora llega deprimida porque el lugar en donde la habían estado atendiendo le habían dado una dieta fatal, muy restrictiva. A la señora le encantaba, pues como a todo el mundo, le encantaba comer y entonces de pronto a punta de pollo cocido con chayote la cosa como que no funcionaba. Y los hijos estaban preocupados porque mi mamá se le está controlando mejor el azúcar, pero mi mamá está muy apagada. Y yo decía, definitivamente esto no es compatible, o sea, independientemente de que vos tengas una enfermedad crónica, de pronto la enfermedad crónica más bien podría ser como una oportunidad para que vos hagas cambios y mejoras en tu forma de vivir, pero no que la enfermedad acabe con tu vida. O sea, la vida es muy cortita y la vida es para vivirla bien y para pasar bien. Entonces, esta paciente me marca a mí el lanzarme a conocer un poco más sobre la alimentación y la nutrición. Porque yo decía, tiene que haber una manera de que la gente pueda comer de pronto no todo lo que estaba acostumbrado, pero sí que el cambio que haga no lo haga sentir mal, no lo haga sentir deprimido, no lo haga sentir triste. Y tuve la oportunidad de remitir a los pacientes a que me apoyaran ciertas personas que trabajaban en nutrición, pero la propuesta que hacían no me hacía clic. Entonces, yo comencé a aventurarme a hacerles recomendaciones y como plancitos escritos de quítate esto, entonces vamos a almorzar esto, entonces vamos a cenar esto, y de pronto me vi autodidacta en términos de nutrición, dándoles el plancito a los pacientes que venían a consultarme. Resulta que a estos pacientes les comienza a ir súper bien, estos pacientes comienzan a bajar de peso, y en Nicaragua la mejor propaganda sigue siendo la propaganda de boca en boca y la propaganda de mira, te recomiendo a tal persona porque a mí me fue bien. Sí. Entonces me comenzaban a llamar pacientes, ay, es que yo conocí a la Sutana y la Sutana bajó de peso, y entonces yo también quiero una... No, es que mire, es que doña Sutana es porque como ella es diabética, hipertensa, yo le estoy viendo por ese asunto. No, pero no importa, yo voy, usted me da un plan... Gaby, de pronto me doy cuenta que yo estoy viendo pacientes es en el área de nutrición y en el área de cómo comer diferente y cómo vivir sano, y es un área que realmente he sido autodidacta en ella, he tomado cursos, he tomado certificaciones, pero nunca hice nutrición como carrera. Entonces ese es como un primer momento. Termino trabajando la parte de diabetología y de las enfermedades crónicas, pero comienza a entrar esa parte de la alimentación y de la nutrición para los pacientes. Viene un segundo momento cuando una paciente me invita a participar de unos cursos que estaban dando en la Universidad Centroamericana, y eran unos cursos que se llamaban ¿Por qué me pasa lo que me pasa? Y eran unos cursos de terapia sistémica familiar y de constelaciones familiares. Y yo llego ese primer sábado y yo salgo con la cabeza que digo, cuando algo a uno le hace clic y hay algo que decís vos, esto a mí me resuena y esto que yo he visto hoy, he vivido hoy, me hace sentido. Siempre me ha gustado mucho lo de la parte del comportamiento humano. Me acuerdo que mi mamá nos pagaba cursos de crecimiento personal y de aprender a meditar y de hacer cursos del método Silva cuando estábamos chavalos en el colegio. Entonces yo creo que a mí siempre esa parte como que el comportamiento humano y el crecimiento personal me ha gustado. Y finalmente, a raíz de estos cursos, después decido hacer un diplomado de 2 años en terapia sistémica familiar y en constelaciones familiares, que es una herramienta terapéutica donde el ser humano dentro de su diario vivir se vincula con la familia, sus antecesores, sus antepasados, pero mucho de lo que vive en el hoy puede estar relacionado con situaciones que pudieron ser, digamos, como de tipo transgeneracional y de tipo familiar, y a veces se rompen ciertos órdenes que pueden marcar el que vos no tengas una vida plena en el presente. Entonces, esa parte me encantó, y es un diplomado que
realmente yo no lo hice nunca pensando en que yo me iba a dedicar a eso, sino que más bien fue qué me enseña, qué me deja. Y un aprendizaje súper grande que tuve en ese diplomado fue algo que se llama el orden de la ayuda. El orden de la ayuda es que cuando vos vas a ayudar a alguien, vas a apoyar a alguien, ese orden de la ayuda es un orden que debe ser transversal y no autoritario. Y eso a mí me movió mucho como médica, porque me di cuenta que mi ejercicio profesional era muy maternalista, muy de ser la protectora del paciente, muy de creer que la recuperación del paciente estaba en mis manos y yo era la superdoctora que le estaba dando salud al paciente. Y a través de muchas cosas que trabajas ahí, entre ellas la relación que uno tiene con su mamá, yo con mi mamá, en términos energéticos, digamos que he sido como muy protectora de mi mamá, cuando realmente siempre la protección debe ir de las mamás hacia las hijas y no al contrario. Entonces comenzás a tomar como tu lugar en la vida. Fue un diplomado que te permite sanar muchas de las cosas de tu infancia que lograste vivir. Entendés muchas cosas de la relación con tu papá, con tu mamá, y eso tiene mucho que ver con tu propio ejercicio profesional y con la forma como vos ejecutas tu profesión. Entonces, en ese momento hubo un cambio grande porque ya para mí la relación con el paciente se convirtió en una relación de acompañamiento de personas que no están jerárquicamente en niveles diferentes. O sea, yo puedo tener un conocimiento en medicina, pero yo te voy a acompañar, Gaby, en un proceso en donde yo te voy a enseñar de lo que yo sé para que tú puedas tener tus objetivos, pero el trabajo lo vas a hacer vos y yo confío en vos. Claro. Yo reconozco el poder, la energía, la capacidad y no tenés idea el cambio que implica un ejercicio profesional que no sea desde el autoritarismo, incluso para el mismo paciente, porque el paciente inmediatamente se siente comprometido, porque este no es el que me va a dar a mí la solución, este me va a acompañar, pero el paquete es mío y yo tengo que asumir mi responsabilidad. Entonces, ese es otro momento muy bonito en la carrera, en donde yo, sin querer queriendo, yo creo que uno es un ser humano que se va llenando de aprendizajes, de experiencia, de saberes, y en tu andar, en la medida en que vos tomas todas esas experiencias y esos saberes, vos vas viviendo de una forma distinta, ejecutando tu vida de una forma distinta, teniendo tu diario vivir de una forma diferente en la medida que vos vas madurando, creciendo y demás. Incluso fíjate que fue bastante divertido porque muchos pacientes se me fueron. Uh-huh. Y vos te das cuenta que, claro, hay pacientes que van buscando una energía de protección. De protección de papá o de mamá, uh-huh, en tu médico. Uh-huh. Y cuando ya tu médico se movió de ese lugar y te hace caer en cuenta que no podés estar desde el victimismo, sino que tenés que estar desde ser una persona activa en su proceso, activa y comprometida en su proceso de sanar, no todos los pacientes aguantan ese gas, no todos están listos para eso, porque muchas veces necesitas el médico apapachador, protector, o finalmente, si yo no me mejoro, fue porque el médico no funcionó. Que en la mayoría de los casos es así. Pero yo creo que uno atrae a las personas correctas en el momento correcto. Entonces, a mí siempre me preguntan, pero es que a vos, ¿por qué es que los pacientes sí se te portan bien? Entonces digo yo, es que yo creo que de pronto
El paciente que va donde la doctora Paula es un paciente que de cierta manera sabe que llega a un lugar donde va a tener que comprometerse con el cambio que ella le va a proponer hacer, y yo le puedo decir el cómo y se lo puedo hacer fácil y le puedo adecuar las cosas al trabajo, al presupuesto, a los gustos, pero finalmente el paquete es tuyo. O sea, yo te estoy acompañando y yo te voy a hacer barra y yo sé que vos vas a ser capaz, pero la responsabilidad finalmente es tuya. Es que sí, tiene mucho sentido y qué bonito que lo pudiste emplear de esa forma, porque en la mayoría de los casos, como decís vos, creemos que si no funcionó es culpa del doctor. Y siempre escuchas eso. Claro. Es que yo creo que no me ayudó de la manera correcta, y realmente es una parte de mucha conciencia de uno para saber que es tu responsabilidad, más la alimentación, el cuidarte, que al final los buenos resultados no son del doctor, son tuyos más bien. Claro, claro. Y cuando vos ves que esos números de todo lo que estaba despapallado en el perfil lipídico y en la glucosa mejoraron, te vas orgulloso del trabajo que vos hiciste. Sí. Y finalmente fuiste capaz. Y cuando me dicen, ay, doctora, es que muchas gracias, es que si yo no hubiera podido, le digo yo, no, yo aquí acompañé y di algunas ideas y te organicé algunas ideas, pero aquí el éxito es tuyo, el triunfo es tuyo, la constancia, la convicción, la disciplina, eso es tuyo. Yo aquí les hago y les digo, les facilito un poco el cómo, ¿no? Entonces, este fue un segundo momento cuando comencé a hacer terapia sistémica, y muchas de las cosas que aprendí me permitieron sanar mucho de mi historia. Entonces ya la doctora no era la misma, porque ya vos tomás otro lugar, comenzás a hacer trabajo personal, y finalmente, Gaby, en todos los ámbitos de la vida uno da de lo que uno tiene. Entonces cuando vos comenzás a crecer como persona, lo que vos podés aportar es diferente. Sí. Y creo que mi tercer momento de decir, de que la cabeza se te revuelve, de que comenzás a decir, ¿será que sí es por aquí? ¿Será que cómo introduzco esto? ¿Será que cómo me lanzo a algo distinto? Fue con mi diagnóstico de cáncer de mama en julio del 22. Que de hecho recuerdo que te vi en una realización de un live con doña Marta Silva y estuviste ahí acompañando. Que ya creo que habíamos hablado de estar aquí sentadas, pero ese día que te vi y que hablaste de todo el proceso de parte, ¿verdad? De algunos consejos generales, yo te digo que cuando me supe lo de doña Marta quedé muy impactada, sobre todo de la actitud que tomó frente al diagnóstico, y verte a vos recuperada, verte y escucharte cómo lo tomaste, para mí fue, wow, hay que compartirlo. ¿En qué momento de tu vida estabas cuando llega ese diagnóstico del cáncer de mama? Fíjate que yo estaba en ese momento con 2 o 3 años de aparición de lesiones en mama. Tengo una historia de cáncer mamario importante en mi familia. Mi mamá tuvo cáncer de mama. Mi mamá tenía 4 hermanas más, y de esas 4 hermanas, 3 más tuvieron cáncer de mama. O sea que estábamos hablando que había una historia importante de cáncer de mama. Sí. A raíz de eso, yo desde los 30 años, muy cuidadosa con mis ultrasonidos, con mis exámenes, me comenzaron a hacer mamografías antes de tiempo. Pues normalmente te las comienzan a hacer a los 40 años, pero conmigo comenzaron un poco antes por la historia de cáncer de mi mamá, que había sido a los 48 años. Y yo comienzo a hacerme seguimiento. Mis mamas eran muy densas, mi tejido mamario era muy denso, entonces en ese momento aquí no había mamografías 3D, entonces cuando viajaba a Colombia aprovechaba para hacerme las tomosíntesis y ver lesiones. Y como desde el 2017 a mí me comenzaron, 2019 tal vez, comenzaron a notarse que ya con los cambios hormonales después de los 40, comenzaron a
aparecer ciertas lesiones que había que darle seguimiento. Entonces los chequeos eran con ultrasonido cada 6 meses, entonces había que hacer una tomosíntesis, entonces aparecía una lesión, entonces había que hacerle una biopsia. Entonces la biopsia es una biopsia estereotáxica súper sofisticada y estar chequeando. Cuando hablas de lesión, ¿es como un ganglio o una pelotita? ¿Cómo podríamos llamar? No necesariamente quistes, sino como nodulitos e imágenes que realmente no le daban a los doctores como la seguridad de decir, dejémoslo ahí sin saber qué hay. Entonces indicaban que había que hacer biopsia. O sea que no era algo que lo notabas de forma palpable, sino que eran con exámenes. Ya. Pero a mí en junio del 2020 me aparece una lesión palpable en la mama izquierda, en el cuadrante superoexterno. A raíz de que yo tenía una historia importante de cáncer de mama, yo ya me había hecho estudios genéticos, tenía un par de estudios genéticos donde no tenía positivos los genes para el cáncer, pero te podrás imaginar la aparición de esos nódulos en el 2020, junio, en plena pandemia. Sí, es cierto. Con mi marido internista atendiendo pacientes de COVID. Entonces, en mi casa no había espacio sino para estar metido en la casa y ser apoyo, porque el otro venía muerto colapsado de toda la pandemia que estaba así. De toda la pandemia. Entonces me comienzan a hacer seguimiento con ultrasonido y me dicen, no, es una lesión pequeña, vamos a estarla observando cada 6 meses y vamos a estar viendo qué pasa. Le notan un primer cambio a esa lesión, me hacen una biopsia, la biopsia sale negativa para malignidad, pero de noviembre del 21 a mayo del 21 notan en esa lesión un crecimiento un poco más grande y la aparición de unas calcificaciones que no le gustaron al doctor. Entonces el oncólogo me dijo, yo creo que es momento de que no quiero esperar más y quiero que saquemos esa lesión, montemos patología. Y había aparecido una imagen que no les había gustado en el seno derecho. Entonces me dijo él, vamos a entrar y vamos a hacer la resección de esas 2 lesiones, de la mama izquierda y esa parte que no les gusta a las doctoras aquí. Ya en este momento había tomosíntesis aquí, entonces ya a pesar de pandemia y de que todavía los vuelos estaban cerrados y todo, yo me pude hacer todos los estudios aquí y habían encontrado un área que no les gustaba, entonces me hicieron resección. Me operaban en junio, me dio COVID, no me pudieron operar en junio, entonces atravesémoslo para julio. Entonces me operaron como el 8 de julio y a la semana salió el diagnóstico de que realmente era positivo para cáncer la lesión de la mama izquierda, la lesión de la mama derecha no había problema y que toda la lesión ya había salido en el espécimen o en el trozo de tejido que habían sacado. Entonces realmente a mí no me había quedado cáncer dentro, pero pues había que tomar ciertas precauciones y ciertas medidas. El doctor Guillén, muy buen oncólogo, con el equipo de la doctora Vilés también de Sabin. Tremenda. Ella, la doctora Vilés, yo le tengo un gran cariño porque me tenían que hacer... Para esa cirugía me tenían que hacer una marcación con arpón. Y mira, Gaby, que qué increíble lo que es que uno se deje contaminar de ciertas experiencias. Y yo le digo a los pacientes, miren, está descrito esto, pero eso no significa que le pueda pasar. Y es porque también lo he vivido. Yo tenía la experiencia de la marcación con arpón que le habían hecho a mi mamá cuando tuvo su cáncer. ¿Qué es eso? En palabras sencillas. Con arpón es que hay un área o una lesión que van a retirar quirúrgicamente, pero que no es fácil de localizar porque no es un tumorcito o no va a ser fácil de ubicar cuando abran quirúrgicamente. Entonces, a través de ultrasonido la ubican y te meten como un alambre de metal que es como un arponcito que la puntita está en donde lo que tienen que retirar. Entonces a vos te ponen ese alambrito
y vos entras al quirófano y el doctor abre y sabe que el área que tiene que retirar es lo que esté marcado con ese arponcito. Oh, ya. Yo iba paniqueada porque yo nada más me acordaba de que mi mamá decía que era la cosa más espantosa, más horrible, que eso sin anestesia, que eso era como una carnicería, y yo decía, Dios mío santo. Ok, estaba la doctora Vilés agarrándome la mano, rezando conmigo, las doctoras acompañándome, la anestesia. Gaby, a mí no me molestó en nada, yo no sentí nada. Entonces digo yo, claro, o sea, yo me estoy haciendo la imagen de un procedimiento que le hicieron a mi mamá hace 30 y pico de años, donde probablemente no había toda la tecnología que hay ahorita. Sí. Y pues fue como el primer desmontaje de, a mí no necesariamente me tiene que pasar lo mismo, sino que yo puedo reescribir la historia con algo diferente, ¿no? Entonces, ya con esa cirugía, el doctor me da las opciones. Tenía la opción de hacerme algo conservador con radioterapia y estar vigilando la mama derecha donde no había nada, pero mi opción fue la mastectomía izquierda, pero además la mastectomía para disminución de riesgo derecha, que estaba indicado hacerla por la historia familiar. Claro. Fíjate que en este contexto donde yo llevaba 2, 3 años, aparece una lesión, aparece otra, hay que hacer el ultrasonido, hay que hacer la biopsia, sale la biopsia, otra vez aparece otra lesión. Cuando a mí mi esposo me dice, gorda, salió mal tu patología, yo lo que sentí fue un al fin, como que ya al fin me dio y ya no voy a estar como que ya, y como que ya como que descansas. Uh-huh. Yo no lloré cuando me entregaron mi diagnóstico, no me conecté pensando en que me iba a morir. Tuve, digamos, podríamos decir que una respuesta poco típica, porque cuando a alguien le dicen que tiene cáncer, la respuesta de pronto es diferente. Y yo tuve ahí 2 mensajes. Yo le digo a la gente, mire, a mí no me apareció ni la Virgen, ni un ángel, ni nada por el estilo, pero a mi mente y a mi pensamiento llegaron 2 mensajes. El primero fue, educa desde tu humanidad y sin miedo. Y el segundo fue, es tu oportunidad de sanar tu historia. Y bueno, no era fácil como médica, trabajando en medicina de vida saludable. Gaby, yo pensaba, ¿cómo voy a salir con la torta en las historias mías de por la mañana diciendo de que tengo cáncer? La doctora que medita, que hace ejercicio, que tiene buen peso, que come sano, que no come gluten, que no come lácteos, que hace todo y que promueve la vida saludable, y entonces ahorita la mujer está con cáncer. Entonces, ¿qué onda? Sí. Y los primeros días me costaba mucho decir, y yo me repetía, tengo cáncer, y yo decía, no, es que yo no, o sea, no me sale, yo no puedo decirle a alguien, no, es que fíjate que tengo cáncer, o sea, yo decía, no era que me puedo inventar como otra palabra, porque yo sentía que cuando vos hablas de cáncer, inmediatamente nosotros nos vemos con la pijama de palo y la gente te ve que ya te vas a palmar, ¿ya? Sí. Y yo no quería eso para mí. Y mi esposo y yo hemos tenido una relación bastante particular, y yo le decía a él, yo prefiero que hasta que no tengamos el cuadro rayado de qué vamos a hacer, de cómo va a ser la cirugía, de qué es lo que vamos a hacer, nosotros vamos a decirle a la gente, porque 1, no quiero que me tengan pesar, 2, no quiero como mucho ruido, de mucha opinión y de mucho burum bum bum, que vos sabes que a veces somos muy dados a que, ay, hace tal cosa que mira que... Sí. Entonces, yo no quería mucho ruido, quería estar como muy presente, muy consciente. Era una decisión que había tomado, que no me costó tomarla, y en cuestión de 2 minutos yo le dije al doctor, doctor, no se preocupe, cirugía conservadora no me voy a hacer, quiero la cirugía más grande y hagamos reconstrucción.
Entonces me dijo, sí, realmente hablemos. Entonces ya entró en el equipo de ellos, entró el cirujano plástico y ya se diseñó todo lo de la cirugía. Y realmente me fue muy bien con la cirugía, pero la parte de cómo lo voy a vivir, dije, ok, o sea, esto me está pasando, llega a mi vida por algo y para algo, y de pronto es el momento que una doctora salga hablando de que tiene cáncer. Y decidí ser súper transparente en mi compartir. Hice Como un par siempre de lo ha lives muy lindos. Hice un escrito precioso, que fue un escrito que fue para mí como un ritual, donde me despedí de mis senos y le daba gracias a los senos por la parte de la feminidad, por haberme permitido dar de mamar a mis hijos, por haberme hecho sentir mujer, gracias a ellos, logré como ser más consciente del cambio en el estilo de vida, de estar más conectada con la vida. Y pues había mucho que agradecer, pero finalmente ese es un ritual muy bonito de que cuando vos te van a quitar algo de tu cuerpo, vos tenés que agradecer. Es como cuando vos vas a dar algo y finalmente estuvo en tu poder, vos lo entregás desde el agradecimiento. Pero ¿no? lo hablas muy tranquilo, realmente en ese momento, al momento de la operación, que obviamente la reconstrucción es inmediata. Me la hicieron inmediata, fue una cirugía de 7 horas, pero fue inmediata. Wow. Gaby, si vos a mí me preguntas qué había en vos para haber podido vivir las cosas de una manera tan tranquila, creo que una fe enorme en Dios, creo que el haber entendido con el tiempo de que la enfermedad es una oportunidad para algo, creo que también si mi mamá pudo y mis tías pudieron, yo también voy a poder. Entonces, encontré, digamos, como una explicación o una racionalización al qué cara voy a dar que tengo cáncer y dice que tengo una vida sana y sin embargo aparece el cáncer. Entonces digo yo, definitivamente, en mi contexto, el haber tenido una vida sana me permite aceptar esta enfermedad sin que haya habido un hubiera. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía un factor de riesgo familiar, sí, pero lo que Paula podía controlar, que era estilo de vida, lo hizo. Y si la vaina apareció, era porque tocaba. Sí. Y ya preguntar, ¿pero por qué? Pues es que yo he aprendido con el tiempo que uno no pregunta el por qué, sino que uno pregunta el para qué, ¿no? O sea, sí, ¿qué era? Y fue como un switch donde definitivamente desde ahí en mi compartir con mis pacientes, en mis redes, me desmontó de ser la doctora a ser la Paula. La Paula que como vos no tiene diabetes, pero tuvo cáncer, pero se tiene que tomar un medicamento por 10 años que le genera efectos adversos, pero que le está haciendo ganas para que los efectos adversos no sean tantos. Y como digo yo, como también en carne propia, vivir lo que es una enfermedad, ¿no? Tuve la dicha de que era un cáncer muy pequeño, que no estaba diseminado, que por el tipo histológico que tenía era dependiente de hormonas, que es algo benéfico, de un crecimiento muy lento. Entonces, el tratamiento era la cirugía, no iba a necesitar quimioterapia. No necesité ni quimioterapia, no necesité ni radioterapia, sino que debo de tomar una terapia de reemplazo hormonal por 10 años. Esa parte me golpeó más. Cuando me dijeron tienes que tomar un medicamento y ese medicamento está asociado a osteoporosis y ese medicamento está asociado a problemas de trombosis y tiene efectos adversos, y yo tengo muchas pacientes tomando ese medicamento y viendo en ellas los efectos adversos.
Entonces me acuerdo que cuando el doctor me dijo que necesitaba ese tratamiento, le dije, mire doctor, ¿sabe qué? ¿Cuánto tiempo me da para que yo comience? Te puedo dar tanto tiempo. Y le dije yo, necesito que me dé tiempo, necesito pensarlo, necesito digerir la idea y yo no me lo voy a perder, yo voy a volver. Pero yo quería, como todas las decisiones y todos los pasos que tomara, estar como muy clara y asintiendo qué era lo que yo quería para mí y no quería hacer nada desde el miedo. Entonces, finalmente, pues estoy tomando el medicamento y decidí que era un medicamento que iba a tolerar bien y que iba a ser lo mejor para que no tuviera efectos adversos. Y gracias a Dios, al ejercicio, a la dieta antiinflamatoria que llevo y a un montón de cosas, y creo que también a la actitud, al meditar, a mi club de las 5 de la mañana, pues no he tenido efectos adversos con el medicamento, lo he tolerado súper bien, no me ha aumentado de peso como le pasa a muchas mujeres, y cada que voy donde el doctor me dice, tenés esto, tenés aquello, como te induce algo de menopausia, pues algunos calores, algunos sofocos, irregularidad con la regla porque todavía menstruo, mi familia tiene una historia hormonal bien particular, somos mujeres que menstruamos a temprana edad, 10 años, pero mis tías y mi mamá tuvieron regla hasta los 60 años, o sea, wow. Teníamos una exposición a estrógenos mucho tiempo. ¿Cómo entré yo a la cirugía, Gaby? Mi cirugía fue un rollo porque me tenían que hacer algo que se llamaba ganglio centinela, y en el hospital donde estaba el equipo quirúrgico que me iba a operar, había que hacer ciertos trámites logísticos para poderme hacer ese ganglio centinela y se necesitaba un marcador radioactivo con el que me tenían que marcar el ganglio que tienen que sacar. El ganglio centinela es el primer ganglio por donde drena la mama, que te lo retiran, intraquirúrgicamente lo revisan en patología y si ese ganglio está libre de cáncer, no te tienen que sacar los demás ganglios. Okay. Entonces es súper importante porque no es como antes que simplemente te tenían que sacar todos los ganglios, sí, y quedaban las mujeres con el problema de las hinchazones en los brazos y todo. Y las cosas se articularon tan bien que de pronto me dicen, canceló un paciente y hay medio de contraste, entonces te podemos operar el martes. Y esto era viernes a las 5 de la tarde. Yo me ubiqué, yo arreglé casa, yo hice súper porque voy a estar fuera de combate quién sabe cuánto tiempo. Y el lunes en la mañana tenía que ir donde los doctores a que me hicieran marcaciones, medidas, tenía que ir a que me hicieran el procedimiento del marcaje con tecnesio del ganglio. Y yo dije, no, yo me tengo que ir arreglada. Entonces yo me fui al salón a hacerme manos y pies. Y yo me acuerdo que me decía mi marido, ¿y para qué te fuiste a pintar las uñas y en el quirófano te las...? No, pero yo me las pinté clarita, lo que pasa es que yo quiero estar... Es que entendeme, yo voy a donar mis senos por un bien mayor. Yo solo pensaba en mi hija. Y en ese mensaje de... tenés la oportunidad de sanar tu historia. Y yo decía... Esto yo lo quiero vivir no desde la tragedia, no desde el miedo, sino desde la alegría de que probablemente soy la primera de todas las generaciones de mujeres que mi mamá no pudo venir, entonces mi hija tampoco estaba acá, entonces... La cirugía fue con mi marido, con mi hijo, con los médicos. Ellos fueron los que me cuidaban. Mi marido era el que me hacía las curaciones, los drenos y todo. Pero si a mí me decís cuál fue la imagen cuando vos ibas en esa camilla al quirófano, yo iba con mis senos así, en alto. Yo iba a donar mis senos por un bien mayor, o sea, y que el Espíritu Santo me iluminara cuál iba a ser ese bien mayor. Claro. De pronto el seguir educando de una manera más cotidiana, sin tanta parafernalia, sino desde algo muy sencillo y muy básico, al alcance de todos, el poder vivir
una cirugía compleja con una actitud diferente. Exacto. Y yo, después de 7 horas de cirugía, a las 3 horas, yo quería que me trajeran pollo a la plancha y algo, y me querían dar una sopa, y yo le decía, ok, dame la sopa, y si no vomito en las 2 horas, tráeme el pollo a la plancha, yo me estoy muriendo de hambre. Entonces me acuerdo que ese día le dije a mi marido que iba a la casa a recoger algo, le digo yo, decirle a doña Carmen que me mande por lo menos media taza de arroz integral, porque aquí me van a traer un pollo a la plancha con vegetales y yo quiero comer algo de carbohidrato, que me traigan algo. Y yo comí súper bien y estuve sin dolor. El equipo de Sabim es un equipo que trabaja muy bien. Y creo que es importante que quienes nos escuchen sepan que tenemos en el país un equipo multidisciplinario de profesores, de profesionales de alta especialidad, con una alta calidad académica, pero también humana. Sí. Porque la doctora que trabaja con ellos y maneja dolor, tuvo un manejo conmigo que yo no sentí dolor en ningún momento. Yo a los 10 días estaba manejando carro después de una mastectomía bilateral con reconstrucción en el mismo tiempo quirúrgico. Me recuperé súper rápido. A los 2 semanas estaba caminando. A las 3 semanas el doctor me volvió a dejar entrar al gimnasio. Y pues bueno, ya después vino todo lo del inicio del tratamiento, que me costó un poco, pero que realmente lo he tolerado muy bien. Y aquí viene esa segunda parte. Otra vez estaba yo con ese estigma de tengo un montón de pacientes que les ha ido mal, que les duele hasta el pelo, que los cambios en el humor, que se aumentan horrible de peso, que se desconchinflan de la parte metabólica. Y yo dije, ok, ¿qué puedo hacer yo para tratar de minimizar todo esto? Y comencé a trabajar en mi forma de vivir, en ser súper disciplinada con mis meditaciones, con mi crecimiento personal, con mi comida, con mi ejercicio, con evitar toxinas, con tener una vida tranquila. Y tengo 1 año y medio de tomar el tratamiento y realmente pues me ha ido muy bien. Entonces ese fue el tercer punto, ese fue como el tercer, que creo yo que ha sido como esos 3 elementos que te cuento, lo que finalmente han ido haciendo como en mí el rompecabezas con el que yo acompaño ahorita. Claro. ¿Ya? Y me parece súper interesante poderlo ver desde un punto de vista diferente, porque después en muchas historias te quedas como que ese miedo, y si vuelve, y si me pasa esto, y te quedas como en un duelo también por todo lo que has vivido. Entonces me parece muy interesante la actitud que tomaste ante ese panorama, ante cada decisión, la fe, la parte de decir, yo voy a escribir una historia diferente para mi vida. O sea, no me tiene que pasar, porque es cierto, a veces pensamos que nos va a pasar algo igual o peor que le pasó a nuestro amigo o a nuestro familiar. Y no necesariamente tiene que ser así. Creo que es mucha fe y poder enfrentarlo con una actitud correcta para que también vos como ser humano estés bien, porque al final te tenés a vos mismo, vas a estar con vos mismo por muchos años. Imagínate poderte boicotear con una situación que tal vez no vas a morir, vas a salir adelante, tenés una oportunidad. Y también rescato, Andrea, de esto, cuidarte, chequearte, estar pendiente. Ir un paso adelante. Sí, ir un paso adelante. Ir un paso adelante. Parte del enfoque preventivo. Yes. Porque vos sabes que hay gente que dice, ay, no, ¿para qué? Total, si de algo me va a morir, me muero lleno y me muero contento. Pero vieras cómo pesa el hubiera. Claro. Yo en el consultorio he tenido un caso que me acuerdo ahorita de un hubiera, de un paciente con una diabetes irredento. Él se conocía todas las fritangas, todos los mondongos, todas las sopas de Nicaragua, y obviamente su diabetes no se controlaba bien. Y una vez lo veo yo agendado, abro la puerta del consultorio y veo que viene muy adelgazado, en silla de ruedas, empujado por su esposa. Entonces le digo yo, cuénteme, ¿qué le pasó? Y me dijo, doctora, que la verdad que nunca hice caso
de lo que los doctores me dijeron, tuve una infección intestinal, me deshidraté y se me activó una falla renal y estoy ahorita en diálisis. Y vengo para que usted me enseñe qué puedo comer ahora. Entonces le digo yo, mire, don Roberto, ahorita las cosas van a estar un poquito más complicadas que cuando solamente teníamos diabetes, porque ahorita tenemos que controlar el azúcar, pero ahorita no podemos comer proteínas en tanta cantidad, no podemos comer sal, tiene que ser una dieta mucho más compleja porque eran muchas más cosas que estaban en el tapete y que había que tratar de nivelar y ayudar con la alimentación. Qué fuerte. Y la respuesta que me dijo fue: la verdad que como hice lo que me dio la gana y ahorita solo quiero vivir un poco más, estoy dispuesto a comerme todo lo horrible que usted me pueda dar porque ya me comí todo lo divino que me podía comer. Pero le veías a él la parte de, doctora, es que estos frijoles sin sal, esto es algo terrible. Pero yo tengo que poder porque total ya me comí todos los de manteca de chancho que me quería comer en todas las comederías de Nicaragua. Pero ahí hay un hubiera, Gal. Claro. O sea, te complicaste y te pasa por la cabeza ese si me hubiera. Claro. Entonces yo creo que la toma de decisiones en términos de salud es hoy. Eso es. En términos de alcanzar una meta, de lograr un sueño, es la acción hoy, porque finalmente todos esos hoy te van acercando a ese futuro que vos querés. Pero si vos dejas de hacer en ese presente, también te vas a exponer a que en ese futuro puedan aparecer ciertas condiciones que pues no querés para vos. Claro. Y la enfermedad es súper compleja, pero también la enfermedad es una maestra y la enfermedad creo yo que viene también como una oportunidad de hacer un cambio a todo nivel, o sea, un cambio mental, un cambio espiritual, un cambio en su forma de vivir. Y tristemente muchos necesitamos de la enfermedad para tomar esa responsabilidad y esa acción frente a lo que tenemos, ¿no? Sería muy chévere que pudiéramos aprender de la experiencia ajena y no tuviéramos que llegar al punto de estar complicados para tomar buenas decisiones, que creo yo que también es parte como de mi propósito, de educar a las personas en enseñarles a que la forma de vivir y la forma de cuidarte es parte de el amor propio, es parte de que te veas, es parte que dimensiones la vida que querés para vos y por eso todos los días como hormiguita vas trabajando un poquito en tener una mejor forma de vivir para poder disfrutar un futuro mucho mejor, ¿no? Definitivamente que es un trabajo del día a día, que no hay mañana. Total. No hay mañana, no podemos contar mañana voy a empezar, o el lunes, o en enero, o el primero del siguiente mes. O sea, tenés que hacerlo de forma inmediata y los hábitos repetidamente cada día, sin duda, hacen una gran diferencia. Total, con nosotros. Total. Y bueno, que yo creo que es importante poder transmitir por medio de este podcast un enfoque diferente a las enfermedades, un enfoque diferente tomando actitudes también diferentes con respecto a diagnósticos importantes, como fue en tu caso, y qué alegre y qué bueno y qué bonito escucharte esa actitud y ese trabajo que pudiste hacer con vos misma, que no es nada fácil, que hoy lo contamos, ¿verdad? Muy fácilmente en un podcast, pero no es nada fácil en la realidad. Pero me decías vos anteriormente que de cierta manera había sido como en tus fuerzas, podías controlar eso porque era un proceso que te estaba ocurriendo a vos. Era algo que vos podías controlar, que si en un momento dado tal vez vos estabas sintiendo esto, pausabas todo y comenzabas a
a poder hacer alguna actividad que te pudiera centrar, que te pudiera calmar, porque era un proceso tuyo. Claro. Pero después tú enfrentas a otro que fue más complejo aún. Totalmente. A los 6 meses de mi diagnóstico de mi cirugía, o sea, mi cirugía fue el 9 de agosto del 22. La última semana de marzo recibimos el diagnóstico de un cáncer de hígado de mi esposo. Aquí sí fue súper diferente la situación, o sea, aquí cuando yo lo llamo y le digo, amor, ¿qué pasó con el ultrasonido que te fuiste a hacer? Porque realmente él no tenía ningún síntoma, no tenía absolutamente nada, había estado en un congreso médico comiendo comida de hotel y amaneciendo de un día para otro se sintió como mal, como pesado y dijo, no vaya a ser que de pronto me esté molestando la vesícula. Se fue a hacer un ultrasonido y yo de ver que no aparecía, ¿qué pasó con ultrasonido? Me dice, fíjate que la vesícula está bien, pero tengo un tumor en el hígado. Gaby, yo no sé ese día cómo trabajé porque yo me estaba bajando del carro a comenzar consulta ese lunes llegando a la clínica y ahí sí yo sentí que el mundo se me vino encima. Y la primera imagen que tuve, que yo creo que no sé si es parte de lo femenino, irnos al futuro trágico, ¿no? Sí. Entonces, de pensar en lo peor, de visualizarme viuda, de ver a mis hijos sin papá, de verme pasando dificultades económicas y verme sola, y eran unas imágenes terroríficas y no sabíamos ni siquiera qué era lo que tenía, o sea, sabíamos que tenía un tumor y por el tamaño, pues él es médico, yo también soy médica y yo sabía que con el tamaño que él me describía era muy poco probable que fuera algo benigno. Entonces, esa parte sí fue dura. Y esas 2 primeras semanas fueron súper, súper, súper duras y fue algo que con mi diagnóstico yo no sentí. Y a veces digo, ¿será que Papachú fue tan bueno conmigo de permitirme vivir mi cáncer de una forma tan atípica para que de cierta manera pudiera tener como otras herramientas para poder acompañar a Álvaro desde otro lugar, entendiéndolo en su propia enfermedad, en su propio proceso? Y fueron 2 semanas muy duras y de pronto yo tengo una rutina en las mañanas, todas las mañanas. Yo me levanto a las 4:45 de la mañana y lo primero que hago es meditar, orar, leer, aprender algo nuevo, hacer actividad física, que es lo que hacemos en el club de las 5 de la mañana. Y hubo una mañana que yo dije, la verdad que a pesar de todo, nos dimos cuenta, o sea, hemos podido no darnos cuenta. Sí. A pesar de todo, tenemos un seguro que nos cubre esto. A pesar de todo, el diagnóstico suena horrible, pero el que amanece conmigo todos los días está sonriente y está bien y no lo veo sintomático. Entonces, me tengo que conectar con esa parte y con ese presente. Y yo siento que cuando vos orás de rodillas, no es lo mismo que orar sentado ni de pie. Sí. Y cuando yo todas las mañanas me arrodillo en mi terraza y entrego al Señor lo que yo no puedo controlar, y yo al Señor le digo todos los días, te entrego a Álvaro, te pido por la sanación de su cuerpo y de su espíritu, y lo único que te pido para mí es que me permitas vivir lo que me corresponda y lo que vos crees que es adecuado para mi crecimiento y mi aprendizaje, con el corazón tranquilo. No sé qué viene, no sé qué viene.
esta semana es semana de exámenes para ver qué viene, porque la evolución ha sido una evolución bastante, digamos, no mala, pero pensás que va a haber una secuencia hacia un camino de salir de esto y no ha sido tan así. La cirugía que se había planeado no se pudo realizar. Llevamos ya 9 ciclos de quimioterapia. Esta próxima semana es el 10º ciclo, que es bastante, pero mi marido está bien. Él está bien. En cuanto le pasan sus malestares, se va a trabajar. No tiene síntomas. Ha bajado de peso, que es normal. La quimioterapia te cambia mucho el apetito, la parte del sabor. Entonces, obviamente, tiene cierto impacto en su parte física, pero lo ves en el mar metido con sus hijos, chileando, con el mismo humor de siempre, y cuando se siente bien, yendo a atender a sus pacientes y a las reuniones del hospital. Entonces decís, es un hombre que todavía, que tiene un diagnóstico complejo, pero que está lleno de vida, ¿no? Claro. Y creo que aprendes a quedarte con eso. Ha sido un gran maestro en este proceso para vos. Mira, Gaby, ha sido un gran maestro, porque yo no sé si a vos te pasa, pero uno tiene la idea de que a los hombres les da un catarro y los hombres se tiran a la cama, y entonces es aquella tragedia nacional, porque Así les es. cuesta mucho Sí. el vivir la enfermedad. Y con mi esposo no ha habido una queja, un mal genio, un renegar, lo que yo esperé. O sea, otra vez es volver a desmontarte de lo que vos crees que va a pasar, ¿no? Claro. Y es verlo viviendo su proceso, y él en las primeras quimios llegaba chileando a las enfermeras y les decía, bueno, aquí vengo por mi suero sanador. Y yo decía, qué importante es esto, porque si vos de entrada venís porque vas a recibir algo que te va a hacer daño, la mente es tan poderosa Claro. que yo no estoy diciendo que a muchas personas, como le digo yo a la gente, uno habla de la fiesta de acuerdo a cómo a uno le va. Así es. Y la fiesta que yo pude estar viviendo no necesariamente es la que otras personas han vivido. Pero la experiencia ha sido una experiencia, digamos, creo que maestra para todos, porque hay un diagnóstico complejo. Yo ya logro ser consciente cuando la loca de la casa anda a 1000 por hora, yéndose al futuro y pensando la tragedia y qué horrible. Y siempre digo, ok, de pronto los resultados pueden ser no tan buenos, pero de pronto pueden ser buenos. O sea, ¿por qué siempre pensamos en términos de probabilidades Lo peor. en lo malo, cuando también hay una misma proporción en que puede ser bueno, ¿no? Claro. Entonces, es como no olvidarnos de esa parte, es haber aprendido a soltar lo que no puedo controlar. ¿Y a quién más se la vas a soltar que a Dios? Sí. Y saber que tenés ese poder superior, que a mí, mi oración de la mañana, donde yo entrego lo que sé que no puedo controlar y me quedo con lo que realmente sí puedo. E inicialmente con el diagnóstico yo dije, no, definitivamente, ¿cuál es el mejor regalo que yo le puedo dar a él? Y creo que es acompañarlo tranquila, ya no entender que así como él me acompañó y respetó mis decisiones en mi momento, y yo le decía, amor, ¿qué pensás? Y me decía, gorda, yo estoy aquí, pero vos decidí, porque es tu cuerpo, sos vos, cómo te vas a sentir. Entonces, fue tan respetuoso conmigo que yo también decidí acompañarlo desde el respeto, ¿no? Claro.
yo con mi proceso hice lo que quise, hice los cambios que quise, busqué terapia psicológica porque desde que me dieron el diagnóstico comencé a trabajar mucho qué había en mi bagaje emocional que hubiera podido facilitar la aparición del cáncer. Eso es otro rollo que me encanta, que es la biodescodificación biológica. Y cuáles son las emociones que de pronto mías no resueltas, el cuerpo chilló porque yo las callé. Entonces comencé a trabajar mucho la parte de la feminidad, la parte de la relación de las mujeres de mi familia con los hombres de mi sistema familiar. Entonces yo hice lo que yo quise y lo enfoqué desde lo que yo creía y que para mí estaba bien. Pero eso no significa que para él sea igual. Claro. Entonces yo acompañado desde el respeto y siempre le digo, amor, decime qué querés. Vos decime qué querés, cómo puedo yo apoyar, qué puedo hacer, qué debo de dejar de... O sea, aquí estoy yo. En Colombia tenemos un dicho, es píntemela que yo se la coloreo. O sea, dime qué quieres y yo apoyo desde ahí. Y ha sido un proceso duro, Gaby, duro, pero muy bonito también a la vez. Y yo creo que muy enriquecedor para nosotros como familia. Para mis hijos ha sido un aprendizaje enorme. O sea, mis dos hijos, cada uno en su momento me han dicho, mami, uno no se imagina que a uno los papás en algún momento le pueden faltar. O sea, eso no nos pasaba a nosotros por la cabeza. Uno Claro. se imagina que vas a graduarte, vas a casarte, vas a tener nietos y tus papás van a estar ahí, pero Sí. con una situación, los dos con cáncer en 6 meses, vos como hijo sentís esa parte de que mis papás no van a estar para siempre. Sí. Entonces creo que el gran regalo ha sido vivir. Claro. Porque uno dice, bueno, pues que uno está puesto en el mundo haciendo mucho, pero no necesariamente viviendo con presencia y con conciencia. Y uno de los regalos de la enfermedad es esa, o sea, cómo es necesario a veces ciertas situaciones para que vos te des cuenta que hay cosas por las que te estresas que no vale la pena. Claro. Hay cosas que no te hacen falta. Sí. Hay cosas que son más importantes más importantes como un compartir familiar, una buena plática, algo sencillo, tomarnos un café con rosquillas, muertos de la risa, más que algo que pudiera ser ultra espectacular. Entonces yo creo que nos ha ubicado mucho y ahorita para fin de año queríamos todos una Navidad especial y entonces mi hija dice una Navidad especial pero que sea relajado, vámonos todos de jeans y de camisas blancas y todo como muy informal, comamos rico, platiquemos rico, pero todos queríamos tener porque de cierta manera para mis cuñadas, para mis concuños, para mi suegro, para mis papás, el diagnóstico de mi marido ha sido algo porque tenés un hombre de 58 años, un hombre joven, lleno de vida, con un diagnóstico complejo. Y yo decía, bueno, voy a hacer mi análisis del 23 y voy a hacer mi planeación del 24. Y digo yo, claro, yo tengo que hacer mi planeación del 24. O sea, en las diferentes áreas de mi vida mi vida no se puede congelar, ¿no? Sino, ¿cómo más bien voy a estar más presente, más conectada con la vida, más haciendo trabajo personal? Porque en la medida en que yo esté mejor, tengo algo mejor para brindarle a él y poder acompañarlo en un proceso que debe ser muy difícil, porque si para mí como esposa es difícil, imagínate lo que puede ser también para él, ¿no? Claro. Y creo que aquí es el gran aprendizaje del tránsito por la incertidumbre.
¿ya? Pero creo que ese es un aprendizaje que todos venimos teniendo desde la pandemia, por ejemplo, y desde antes con situaciones complejas, que vos no sabes qué va a pasar. Entonces vos tenés que hacer lo mejor que puedas hacer hoy. Exacto. Hoy, en tu presente. O sea, ¿qué es lo que yo tengo es el hoy? Entonces, de acuerdo a eso, vas haciendo tu proyecto, ¿no? Y bueno, y seguimos en full incertidumbre, pero comenzás a darte cuenta el dolor que tantas cosas lindas te trae. Porque no tenés idea la cantidad de gente con cáncer o las familias de pacientes con cáncer que me escriben o me llaman y me dicen, doctora, ¿qué es lo que está haciendo su marido? ¿Qué fue lo que hizo usted? ¿Qué hacen diferente? Es que ¿qué pudiera hacer yo para que de pronto a mí me pasara algo o no sentirme tan mal? Entonces en estos días yo le compartí a la gente, nos hemos dado cuenta que la mejor manera de que mi esposo entre a sus quimioterapias es que esté lo más que se pueda en contacto con el mar, que camine en la arena, que esté en el mar, que se meta al mar. Y probablemente para él como ser, la energía de ese ambiente lo recarga para que el porrazo que va a recibir de medicamentos lo pueda vivir mejor, ¿no? Claro. Entonces, creo que finalmente la vida te prepara para eso y sentís que si con tu experiencia vos podés aportar a otros para que puedan tener, digamos, de pronto como una visión de cómo lo puedo hacer diferente o cómo pudiera sentirme un poco mejor, ¿no? Entonces claro. Hay gente que me escribe y les digo yo, para mí la gratitud ha sido fundamental, porque cuando yo ando triste, yo saco mi papel y mi libreta y digo 3 cosas que tengo que agradecer. Cuando ando refunfuñuda, ¿qué puedo agradecer? Sí. Y he aprendido no a agradecer lo que agradecemos siempre, sino puedo ver, tengo 2 brazos. Siempre a la gente le digo, hay cosas que nosotros no pensamos. Podemos hacer pipí por el hoyito que corresponde, sí. Podemos hacer del 2 por el hoyito que corresponde. A veces sí, damos cosas por sentadas. Y son regalos. Gaby, son regalos porque hay un montón de gente que no las tiene. Exacto. Entonces, cuando vos, a pesar de lo difícil, lográs encontrar esos puntos para agradecer, lo difícil no lo sentís tan pesado. Claro. Pero cuando también tu situación compleja decidís transformarla en servicio de compartir con otros tu experiencia, acompañar a otros, entender que para otras personas va a ser más complejo, más difícil, que no todo el mundo puede tener una historia como la que yo te estoy contando, pero de pronto algo de lo que yo les estoy compartiendo les puede servir. Claro, sin duda. La aceptación, hay cosas que yo no puedo cambiar. El cáncer está ahí. Y no lo voy a poder cambiar. Y si yo no lo acepto, y si yo no lo abrazo, y si no me doy cuenta de que suena medio patético, pero es lo mejor que nos puede estar pasando a nosotros en este momento como parte de un plan maestro de un ser superior para algo. Hay un libro que a mí me impactó mucho, que se llama El Plan del Alma. Y es un libro interesante porque habla como de los contratos que uno antes de llegar a tomar como alma el cuerpo, uno decide que uno va a aprender. Y
Y escuchar estos relatos donde las situaciones difíciles vos las escoges, porque a través de lo difícil es que vos vas a poder trascender a un aprendizaje más elevado, Claro. más evolucionado, a ser una mejor persona. Sí. Entonces, a mí eso me da mucho aliento porque finalmente digo, esta situación difícil no va a ser en vano, o sea, esto va a ser grande para todos los que estamos cerca y pues bueno, todos los días es un día a día y hoy no te puedo decir cómo van a estar las cosas ni en 3, ni en 6, ni en 9, ni en 12 meses, pero vamos bien hoy. Y eso es lo importante. Que yo creo que eso es lo importante. Que estar yo creo en el que presente. Es importante estar en el presente y todo esto me ha lanzado más a mí a conectarme con la parte educativa que me encanta porque a mí me encanta platicar, me encanta compartir, me encanta educar. Entonces, comenzar a integrar como parte de lo que Paula comparte, aparte de que comas bien, de que hagas actividad física, la parte del vivir mejor, de buscar tu crecimiento espiritual, tu crecimiento como persona, buscar ese cultivar tu tridimensionalidad, creo que se me ha hecho más fácil, ¿no? Más Claro. fácil, que es algo que como médica tradicional de pensamiento más como Abierto. como más, antes no me daba como ese chance de ser más Paula, ¿no? Pero si te ha funcionado, como decías vos, las cosas que funcionan hay que compartirlas también. Me siento bien y he aprendido a oír el corazón. O sea, a uno le han dicho, piénselo. He aprendido que las mejores decisiones se toman desde aquí. Claro. Entonces, si a mí las cosas me vibran bien, me siento bien y algo aquí me dice, por aquí es. Ah, ya viste, que Por sos aquí como yo es. también, que, Por aquí que uno siente. Uno siente, Sí, ¿no? claro. Uno siente, ¿no? Entonces esa parte de compartir desde lo humano. Claro. Y esa frase a mí se me quedó grabada, o sea, comparte de tu humanidad y sin miedo, porque a veces mostrarnos humanos es mostrarnos vulnerables. Claro. A veces mostrarnos humanos implica que mostremos que también pasamos por momentos difíciles, que no todo nos sale bien, que no todo es perfecto, que no todo está maquillado y mostrado wow, sino que hay momentos en que eso no está y no hay perfección, pues. Claro. Entonces, creo que esa parte vulnerable es importante compartirla también, compartirla porque a todos nos pasa, ¿no? A todos nos pasa, pero creo que también compartir esa humanidad nos permite a todos hacernos más humanos. Por supuesto. Y para mí ha sido el gran regalo que me ha dado la enfermedad, me ha dado el cómo integrar todas esas piezas del rompecabezas. Y bueno, aquí estamos, Gaby. Te seguiré contando los próximos capítulos en otro podcast. No, te agradezco. La verdad que uno al final no valora muchas cosas que, como decías anteriormente, da por sentadas si no aparece un diagnóstico, si no estamos pasando por la enfermedad, si no nos dieron alguna. Lastimosamente es así. Y a veces tenés que pasar por algunas situaciones porque la vida es así, la vida está llena de obstáculos, van a venir algunas enfermedades, la vida es de ciclos, pero rescato mucho que pases la prueba o pases un diagnóstico o acompañes principalmente una prueba, la prueba más difícil, como estabas diciendo vos con tu esposo, acompañarlo tranquila, estar con él y ser su apoyo en todo momento de una forma tranquila, que para las mujeres, te digo, es difícil porque
somos expertas, yo creo, en ese tema de la ansiedad, que obviamente que es el exceso del futuro, y nos vamos mucho al futuro pensando en lo peor, cuando realmente lo que tenés es el hoy y tenés que disfrutar el hoy. A mí me pasó en lo personal de poder disfrutar mi hoy en algún momento de mi vida, así como esposa. Tenés que disfrutar, tenés que no ponerle mente a tonterías del día a día, ¿verdad? Y valorar y agradecer lo que tenés. Como decías vos, el poder ver un amanecer, el poder caminar por tus propios medios, poderte sentar, poderte levantar, cosas que a veces uno normal. Y hay gente que está pasando cosas muy difíciles. Entonces creo que da un peso muy grande saber que aunque estás pasando un momento difícil, porque no deja de ser difícil, claro, has puesto una actitud llena de paz, que yo creo que sin Dios es imposible poder transitar esta parte y poder entregar y rendir y decir, esto es lo que puedo y el resto te lo doy. Te lo doy. Es que yo pienso que es ese punto de la rendición, es ese punto de ser humilde. Claro. De ser humilde y saber que hay cosas con las que uno no va a poder. Y a mí es eso, esa entrega diaria y lloro pero reconozco mi impotencia, o sea, claro, no puedo y no es fácil. Y se lo dije una vez a mi marido y se lo dije, quiero decirte que a veces uno tiene que, o sea, a veces no, uno debe de expresar lo que uno siente. Y en una ocasión le dije, si yo estuviera en tus zapatos, yo estaría haciendo muchas cosas distintas, como esto. Te lo quiero comentar, no para que lo hagas, sino porque necesito sacármelo y saber que si el día de mañana las cosas se ponen difíciles, no haberme quedado sin decírtelo. Claro. ¿No? Pero quiero que sepas que yo quisiera ser más controladora es porque no estoy lista a quedarme sin vos. O sea, es porque no quiero que te pase nada, pero sé que no es la mejor manera de acompañarte, claro, pero quería que él lo supiera, o sea, quería que y dije, y fue decírselo y soltar y saber que yo aquí estoy es de acompañante. Y el que toma las decisiones es él, porque es finalmente su vida. Claro. Pero sí, fue un momento en que le dije, la verdad que yo quisiera hacer tantas cosas y me doy cuenta que no es ni siquiera para que te mejores, sino para que te mejores para yo no quedarme sola. O sea, es una posición de tener el control por mí. Pero finalmente entendés que tenés que soltar. Tenés que soltar para poder acompañar desde un lugar totalmente diferente, y que creo que es un lugar más sano, un lugar donde logras entender que la vida es un tapiz con hilos de todos los colores, con todas las texturas, con todos los diseños, y que hay momentos en que esos diseños son más blancos, más grises, más irregulares, pero finalmente volvemos a llegar a los diseños espectaculares, ¿no? Y la vida es esa, ¿no? La vida siempre tendrá momentos difíciles, momentos dolorosos, no nos los vamos a poder capear. Sí. Pero creo que la forma de aprenderlos a vivir de una manera como más tranquila hace la diferencia. Hace la diferencia. Sin porque duda. Las situaciones difíciles siempre van a estar. Pero ¿cómo hago yo para desmontarme
de todas las creencias, de todo lo que he aprendido y darme el chance de poderlo vivir. Para mí se ha vuelto muy frecuente la frase, con el corazón tranquilo, que vos sientas que el corazón lo tenés tranquilo, o sea, que te sentís en paz. Y bueno, a eso le anoto. Así que esta es la prueba de que la enfermedad es una maestra para todos. Sin duda que no es algo que no estés contando que pasó, o sea, es algo que estás pasando, que está viviendo, que no es un capítulo cerrado para vos, y eso es de valientes, es de una persona que está disfrutando su presente, y te agradezco haber podido compartir con nosotros en este espacio y dejar, creo yo, al final una gran enseñanza para alguna esposa también que esté pasando por una situación similar. Creo que nos llevamos muchos consejos tuyos, no solamente para el estilo de vida, sino que más a lo profundo del ser, y yo creo que eso es importante en nuestras vidas, poder estar conectados de una forma más profunda con Dios para encontrarle sentido y soltar cosas que a veces, como decías, no están en nuestro control, y estar desde nuestra tranquilidad. El problema es que nosotros siempre queremos tener el control de lo que venga, de lo que pase, de lo que le ocurra a él, de lo que me ocurra a mí, y cuando sentimos que no lo tenemos, realmente nos sentimos mal, estamos ansiosos, sentimos que algo puede pasar. Y es ahí donde entra la fe, es ahí donde entra el creer en Dios y soltar eso que no vas a poder controlar, pero sabiendo que Él te va a mantener tranquila y en paz. Entonces, creo que eso es lo que puedo rescatar de este podcast, de esta historia de Al Final, porque hay muchas cosas que me encantan de tu historia, muy peculiar, todas las vivencias acá en Nicaragua. Qué lindo es que puedas abrazar este país y vivir aquí tranquila, y encontraste oportunidad de poder hacer tu carrera, así que te agradezco muchísimo el haber compartido conmigo hoy. No, Gaby, de verdad que mil gracias, porque fue un espacio súper especial, y pues bueno, aquí seguiremos tejiendo hilos de vida, todos, con los aprendizajes de todos, y ojalá que mi compartir pueda calar en el corazón de muchas personas a las que les pueda servir, ¿no? Claro que sí, y no lo dudo que así será. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un episodio más de 180 Podcast. Si consideran que este contenido puede ser de ayuda para alguien más, recuerden compartirlo. Muchas gracias y nos vemos en un próximo.